Buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista de la revista Semana y por estar en nuestra publicación Las 100 empresas más grandes de Colombia y los 900 restantes. Nos encontramos con Santiago Ángel, director de General Motors. Buenas tardes, doctor. A ti, muchas gracias, a todos un saludo, un gusto estar con ustedes. Mirando el 2022, ¿fue un buen año para General Motors de Colombia? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo han logrado estar siempre en los primeros puestos en este ranking tan importante que publicamos en la revista Semana? Bueno, pues antes que nada, un reconocimiento a Semana por tener ese ranking, por darnos a conocer dónde estamos, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que mejorar y bueno, cómo se ve el panorama. Yo creo que el 2022, digamos, fue un año interesante, y yo digo un año interesante primero, pues obviamente las ventas fueron mejores que las del 2021, cerca del 20% más en ventas. 2021 pues un año pandemia, entonces por lo tanto nosotros tomamos el 2022 ya como un año de retoma de las operaciones, retoma de las ventas, retoma del mercado, y eso fue interesante. Pero aparte digamos, de las cifras duras del mercado, yo creo que hubo varios hitos, digamos, que para nosotros fueron muy relevantes y nos gustaría resaltar. El primero es nuestro año de electrificación. Nosotros traemos nuestro primer vehículo eléctrico al país, hacemos un gran lanzamiento de un vehículo eléctrico que además se ha vendido supremamente bien, pero que además acompañado de la marca Chevrolet hace que ese negocio o ese subsegmento siga creciendo, dado el respaldo y la tradición de la marca del país. Entonces ese fue un hito muy importante que quisiéramos resaltar. El segundo fue el año donde empezamos a madurar nuestro proyecto de reindustrialización en Colombia. Entonces fue el proyecto donde empezábamos a anunciar, a trabajar, a pensar, a comprar todos los insumos y materiales necesarios para volver a producir un vehículo liviano en Colombia, que es el vehículo que hoy en día producimos y ensamblamos en el país, que se llama Enjoy. Entonces ese fue un segundo hito. Un tercer hito, tuvimos un año récord en producción de camiones en nuestra planta de Colmotores. Entonces también fue un año hito y récord en producción de camiones. Y cuarto, tuvimos tal vez con el vehículo, con el Onix Turbo, tuvimos el vehículo más vendido en Colombia. Entonces fue un año interesantísimo, fue un año lleno de sorpresas, fue un año donde estamos haciendo la transición, pasando de esa pandemia tan dura o saliendo de esa pandemia tan dura a un año, digamos, de normalidad empresarial, donde tal vez tuvimos grandes anuncios y grandes medidas que pudimos comunicarle al país. ¿Cuáles fueron las inversiones en el año pasado y en crecimiento cómo fue frente a 2021? En cifras, arranquemos por participación del mercado. Nosotros tuvimos el 15,7% participación del mercado, casi el 16%. Fuimos la segunda marca preferida por los colombianos, lo cual demuestra pues la solidez de la marca en el país y la tradición de la marca. El segundo, un crecimiento de ventas del 19% frente al 2021, como les comenté, pues fue un tema interesante e importante. El Onix Turbo, el vehículo más vendido de la marca en todo el país, con más de 10.000 unidades, lo cual nos entrega ese segundo lugar y mostraba la preferencia del vehículo en su categoría, en su segmento, por muchos colombianos. Y ahí hicimos un anuncio de una inversión nueva para la planta cercana a los $50 millones. Entonces yo creo pues que las cifras acompañan esos grandes anuncios que hicimos durante todo ese año. Hablemos de este año, ¿cómo van y cuál es la expectativa de cierre y cómo se enfrentan a los desafíos? Bueno, el 2023 fue una sorpresa totalmente distinta a lo que veníamos en el 2022. Lo primero es una contracción de mercado importante, un mercado que ha caído en lo que va del año más del 20% frente a lo que vimos el año anterior. Entonces eso nos hace a que sea un año que arrancó siendo muy retador, en ese sentido, pues tal vez nosotros seguimos en posiciones de liderazgo, seguimos en el segundo lugar del país, pero no podemos ocultar pues que es un año distinto al que tuvimos la vez pasada. Ahora, fue el año donde materializamos el nuevo vehículo colombiano. El Joy sale de la planta de producción, sale para los concesionarios y eso nos hace ser optimistas que el segundo semestre va a ser un año mejor en la medida que ya tenemos nuestro carro hecho en Colombia para poder llenar las vitrinas de nuestros concesionarios y apostándole a que este vehículo sea, como lo ha sido el Onix Turbo, un vehículo líder en su categoría y que pueda un poquito mejorar las cifras del primer semestre.
Lo segundo es, empezamos exportaciones con ese vehículo, empezamos exportaciones que no hacíamos hace años atrás, y pues, llevamos nuestros primeros vehículos a Ecuador y estamos ya en rumbo a Argentina a poder nacionalizar nuestras exportaciones a Argentina. Entonces tenemos también dos insumos exportadores que para nosotros son absolutamente vitales de retomar la senda exportadora de General Motors que habíamos hecho en años anteriores. Lo tercero es, a raíz de ese nuevo vehículo, esa nueva producción, pues pudimos tener un enganche en plata importante, pero más que el enganche de nuevo personal, es sobre todo el enganche de mujeres. Tenemos un equipo hoy en día de talentos, más alrededor de nuevas 300 personas, de los cuales cerca del 60-70% son mujeres. Entonces también es un año que pudimos mejorar nuestros indicadores de diversidad de género, y eso hace pues que sea un año lleno de, como de sentimientos encontrados. Sentimientos dulces, por eso estoy contando el joy de las exportaciones, de la producción, del nuevo enganche de la planta y además de las mujeres trabajando con nosotros, pero también un mercado muy retador. Y una noticia fresca que viene de la semana pasada, donde pudimos hacer un lanzamiento de un vehículo tal vez único en su categoría, que nosotros estábamos trabajando hace mucho tiempo, que es un vehículo iniciado de cero en nuestra planta de producción de Brasil, que es la Chevrolet Montana, que la pudimos lanzar la semana pasada en Colombia. Entonces, eso hace pues que estemos, como les digo, como siempre, optimistas de que vamos a lograr las metas, optimistas de que el segundo semestre va a ser mejor que el primero, y bueno, muy a la expectativa de que el mercado ojalá recupere la senda de crecimiento que tuvo en el 2022. En crecimiento frente a 2022, ¿qué estiman cerrando el año? Pues es difícil verlo porque, como te digo, el mercado ha caído más del 20%. Entonces, si yo te dijera hoy cómo es la foto, pues sería una foto negativa. Lo que pasa es que nuestra expectativa es que el segundo semestre recupere, nosotros podamos mantener nuestro market share que tuvimos cercano al año pasado, y esperar que este segundo semestre nos muestre de verdad sinónimos de crecimiento, porque si traemos y seguimos pues con las tasas digamos, de ventas del primer semestre, tal vez no lleguemos a esas metas, pero bueno, nuestra ilusión es mantener el market share y ojalá que el mercado se recupere. Nosotros ya pues al principio del año tal vez las apuestas eran de un mercado de 250.000, 260.000 unidades de industria. Hoy en día eso se ha revaluado, estamos más cerca de las 200.000, pero bueno, esperamos que de esas 200.000 nosotros sigamos siendo una de las marcas líderes y preferidas con los colombianos, como hemos tenido la tradición todos estos años. ¿Cuál es la expectativa y cómo se ven ustedes con los anuncios del nuevo gobierno? Hablemos un poco la reforma laboral, qué les inquieta y todos estos anuncios. Nosotros, como les contaba, yo creo que nosotros hemos sido de las pocas compañías que tienen un proyecto de reindustrialización en el país. Tal vez nos han puesto de ejemplo en casi todos los foros y en casi todas las reuniones, porque nosotros hoy en día tenemos una planta moviéndose hacia adelante, un nuevo vehículo de ensamble, un ensamble además de camiones que hemos traído en años anteriores. Entonces tal vez en sentido nosotros hemos tenido un diálogo franco y abierto en cuanto a lo que es digamos, la industrialización de Colombia y la reindustrialización como política nacional. Ahora, como puedo decir, pues no ha sido un año fácil, es un año que nos recibe con una caída de industria bastante interesante y bastante retadora, y eso hace pues que todos como industria estemos sin lugar a dudas preocupados. Hemos mencionado el tema de la tasa de interés, el tema del acceso al crédito, el tema de la dinamización, ojalá, del mercado y de la economía, para poder pues rápidamente retomar la senda de crecimiento en segundo semestre. Entonces pues en ese sentido, como te digo, nosotros estamos con un proyecto industrial importante, no solamente metidos en eso, sino también en nuestras ventas de vehículos de muchas de las categorías, un lanzamiento muy importante como Montana, que yo creo que va a llenar expectativas de los consumidores, y sin lugar a dudas pues con la fe intacta de que segundo semestre va a ser un semestre mejor de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuáles son las nuevas apuestas para los próximos años? Hablemos un poco. Yo creo que hay varias apuestas. La primera apuesta es los vehículos eléctricos. Nosotros seguimos montados con el tema de nuestra visión 000, una de ellas siendo cero emisiones, ¿sí? Y por lo tanto seguimos apostando a los vehículos eléctricos. Tal vez uno de los esfuerzos más grandes que va a hacer la compañía para finales de este año o principios del otro es traer un mayor portafolio de vehículos eléctricos y seguir apostando a esa educación. Porque yo digo de esa educación, yo creo que hoy en día tal vez nosotros hemos sido de las pocas compañías que ha puesto el dedo en la llaga de que tenemos que empezar a mirar el sector eléctrico como ese mercado del futuro,
ese mercado que requiere todas esas ayudas para poderse hacer. Ojalá que los consumidores entiendan que un vehículo eléctrico es una maravilla de la tecnología, que ya está presente en nuestro mercado y que ojalá lo prueben, lo adquieran, lo traten. Eso va con un matrimonio inexorable tiene que ver con las estaciones de carga, que tiene que ver con los parqueaderos, que tiene que ver con las estaciones de carga públicas, que tienen que ver con el tema del pico y placa, un tema que está exento por ley. Y segundo, que nosotros como industria empecemos, y el gobierno por regulación empiece a diferenciar entre las cero y bajas emisiones. Yo creo que eso es muy importante, como les digo, hoy en día el consumidor colombiano sigue estando muy confundido entre la diferencia entre los vehículos cero emisiones, en ese sentido los eléctricos y los de hidrógeno, y los vehículos de bajas emisiones como pueden ser los híbridos o los Euro 6. Y por lo tanto yo creo que hay una necesidad regulatoria de empezar a diferenciar una y otra tecnología, entendiendo que la nueva tecnología es la tecnología eléctrica y es la tecnología que ojalá como país le pongamos todas las fuerzas, en la medida que la apuesta del país es tener 600.000 vehículos eléctricos en 2030. ¿Cuántos se están vendiendo? Se están vendiendo cerca de 3.000 vehículos año, vehículos eléctricos. Creo que si seguimos de 3.000 en 3.000 no vamos a llegar a 600.000, y por lo tanto de nuestra parte vamos a tener dos cosas: una mayor oferta de portafolio para que los consumidores puedan tener distintas alternativas, y segundo, una educación para los consumidores para que ellos puedan entender las ventajas y obviamente ojalá quieran montarse en un Chevrolet eléctrico como alternativa. Lo segundo es una apuesta muy fuerte por la nueva tecnología de bajas emisiones Euro 6, dicen, un tema que llegó a la regulación y que nosotros pudimos incorporar no solamente en nuestro portafolio, sino en nuestra planta de producción. Entonces estamos hablando de tecnologías más limpias que van de la mano de esa filosofía nuestra de la protección del planeta, del cambio climático, de la protección del medio ambiente. Entonces no solamente es tener nuestros vehículos eléctricos, sino unos vehículos, digamos, de combustión más modernos y más eficientes, entre ellos no solamente con el Euro 6 diésel, sino también haciendo los mismos esfuerzos en gasolina. Y seguir consolidando nuestras exportaciones. Nosotros queremos volver a retomar la senda exportadora de vehículos colombianos en el mundo. Como les conté, estamos ya en Ecuador, estamos ya pisando la Argentina, y Dios quiera que nos abran otros mercados y otras oportunidades para poder seguir digamos, generando ese valor agregado de exportaciones colombianas al exterior. Usted lo mencionó, este proyecto de los carros eléctricos va de la mano pues con la infraestructura. ¿Cómo está Colombia frente a otros países? ¿Qué nos falta? Yo creo que Colombia, si uno lo comparativamente con la región, yo creo que estamos bien. Yo creo que tal vez Colombia, con Chile y con Brasil son los países que más han negociado el desarrollo de su infraestructura de carga y el apetito del consumidor en los eléctricos. En ese sentido estamos bien, siempre hay campo a crecer, siempre hay campo a crecer. Entonces yo creo que en infraestructura privada hay unos jugadores interesantes que han hecho unas apuestas de electromovilidad. Yo creo que lo que nos queda es apuntalar mejor los incentivos al consumo. En los incentivos al consumo pueden ser ya sea incentivos, mantener los aranceles bajos, un debate que se ha dado en los últimos días, de ojalá mantener el arancel bajo o en cero, si Dios quiere, precisamente para poder traer estos vehículos en mayor masa y en mayor cantidad. Ojalá se mantengan todavía beneficios, se piensen en beneficios, ya sea de IVA o de impoconsumo, precisamente para abaratar el costo de esos vehículos. Tercero, mantener diferenciadas las políticas de pico y placa, más para carros eléctricos y no para otros tipos de tecnologías, buscando que el consumidor colombiano se meta en esta tecnología de cero emisiones, y por nosotros hacer la tarea de no solo ofrecer pues un excelente servicio. Yo creo que todos tenemos que abocarnos al cliente en un excelente servicio, en una educación del consumidor, quitarle sus miedos y sus estigmas de la nueva tecnología, y asimismo ayudarle como se pueda con la financiación y la adquisición de lo mismo. Entonces yo creo que hay una tarea gigante, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura de carga, que yo creo que eso va a ir avanzando, sino también de nosotros los que estamos en el negocio, de seguir generando el apetito para crecer este mercado, como les digo, a pasos agigantados. Los vehículos, por cada vehículo eléctrico en Colombia, se venden 10 híbridos, y yo creo que nosotros tenemos que darle la vuelta a ese número precisamente para que los colombianos compren y prefieran más los eléctricos sobre la tecnología híbrida, en aras de buscar una nueva tecnología, una nueva experiencia, un mayor acceso a ese nuevo mundo que ya está disponible, pero también a llegar a las cero emisiones en el muy corto plazo.